tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Y terminando el año, me pareció buena idea hablar nuevamente de los nini. ¿Quiénes son los nini? Son aquellos que ni estudian ni trabajan. Y se calcula que en la provincia de Buenos Aires hay casi 1 millón de estos jóvenes y por supuesto esta problemática va en aumento. Supimos también que desgraciadamente hay un 50% de jóvenes que no terminan el secundario. También con respecto al tema laboral, hoy se demanda gente calificada. Es decir, si vos no terminás el secundario, difícilmente vas a poder tener luego un trabajo formal. Y también, si pensamos en estos niní que no están en la escuela, no están trabajando, bueno, se dice que están en la calle, a la vera de Dios. Y uno de los riesgos que vamos a tratar en este programa es ahora el tema del narcotráfico. Bueno, ahora porque empieza a salir a la luz, pero hace bastante tiempo que está en nuestro país. El narcotráfico tienta, seduce fácilmente a estos jóvenes que se encuentran en la calle, obviamente con dinero. Así que es un tema muy importante que me parece que es el tema de la problemática social. Hay que resolverlo con suma urgencia. Pero como siempre digo, en este programa pensamos que hay un futuro mejor, un futuro posible. Por eso vamos a hablar con Fabián Repetto y Aldo Isuani, que están haciendo mucho por este tema. Así que unos auspicios y comenzamos enseguida. Pero hoy estás aquí y yo estoy feliz. Es como un cielo que ahora vive en mí. Oh, no. Lo importante es ver que estamos juntos. Lo que más necesito es tu amor, un amor de verdad que me hace llorar, llorar de emoción. Mi buen amor, que no sabe mentir, no sabe medir. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde puedes controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. AISA es nuestra, es para todos. Y aquí estamos, como les dije, con mis invitados, Aldo Isuani, que es sociólogo e investigador del CONICET, y Fabián Repetto, director de Protección Social de CIPEC. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Terminando el año. Así es. A ver, un porcentaje. Con respecto a los temas de la pobreza, ¿este año cómo lo vieron? Con haber mayor conciencia, compromiso, tanto de la población como de los dirigentes. Me permite una primera respuesta, creo que acotado en su lugar protagónico en la agenda pública. Definitivamente de la retórica de la pobreza está muy presente, se habla, se la instala, a veces en los medios de comunicación, a veces en el discurso político, sobre todo en campaña electoral, pero no ha habido medidas relevantes que puedan mover el amperímetro en esa situación. Y ahí creo que hay un caldo de cultivo de crisis y de conflicto a nivel de la pobreza en la Argentina que no está resuelto y que creo que es una asignatura pendiente que ya viene de hace varios años pendiente de cara a los próximos años en la Argentina. Seguro. ¿Aldo? Bueno, yo creo que el tema social en general ha estado en un segundo plano este año, ¿no? Creo que hay una preocupación bastante menor por los temas de la economía, una preocupación por el problema inflacionario, el cepo cambiario,
y por los problemas de violencia, delito, delincuencia. Estos son, me parece, los que han ocupado en este año el primer plano. La política social prácticamente no ha habido debate y el tema social se redujo a los otros dos, creo yo, ¿no? Sí, creo que bueno, como fue un año electoral, obviamente en campaña se habló. No voy a decir que también se habló mucho del tema de la pobreza, pero algunos candidatos, bueno, soslayaron algo. Pero bueno, es campaña, como sabemos, quizás se queda... Sí, lo importante son las políticas públicas, digamos, por supuesto. no solamente la retórica de campaña. Por supuesto. Como segunda vez en el año, yo voy a hablar del tema de los niní, que ustedes saben mucho al respecto. Y quiero también dar a conocer esto, o también pensemos entre todos, que hace unas décadas, digamos, la transición de la adolescencia a la adultez era de forma más lineal. Es decir, uno estudiaba, luego conseguía un trabajo y luego tenía su familia. Se casaba o no se casaba, pero tenía su hogar. Hoy esto no es lineal en el tema de los jóvenes, sino que a veces tienen los roles cambiados o superpuestos. Digámoslo entonces que es un tema más complejo para indagar en el tema de los jóvenes o de los niní. Fabián, yo sé que en tu trabajo de CIPEC han también dividido o han, digamos que la edad para el estudio de CIPEC es de los 15 a los 29 y en ese periodo que es muy largo han dividido los grupos etarios, ¿no es así? Sí, a ver, definitivamente el reto crítico, como vos bien lo planteás, es cómo el Estado genera condiciones para una transición a la vida adulta armónica, integrada a la vida política, económica y social. En la Argentina de las décadas previas, como en el resto del mundo, el gran factor de integración social era el trabajo formal. Una escuela secundaria que aún con sus claroscuros generaba niveles de educabilidad importantes para esa inserción al mercado laboral, en el tipo de fuerza de trabajo que reclamaba el mercado laboral quizás de un par de décadas atrás. Hoy eso está claramente roto o por lo menos resquebrajado sin duda alguna. Y definitivamente la trayectoria de la vida laboral, a la vida adulta en general, implica no solamente, como vos lo decías, estudiar y trabajar, sino, por ejemplo, acceder a la primera vivienda, formar una familia. Claro. Y eso no ha cumplido o no está cumpliendo en los últimos años, sobre todo en los sectores más vulnerables, un ciclo vital como lo conocimos históricamente. Un ejemplo paradigmático de eso tiene que ver, por ejemplo, con el embarazo adolescente, que adelanta etapas de la vida, claro, probablemente no de modo deseado, no de todo el modo consensuado internamente a nivel del grupo familiar, a veces grupo familiar totalmente debilitado, y eso genera un reto a mediano plazo que, y este es el punto importante que quiero transmitir, no es un tema intrahogar, no es un tema privado, sino que es un tema de política pública, dada la magnitud de personas que están atravesando esa situación crítica. Y eso es donde el Estado entra a jugar un rol, o debería jugar un rol mucho más activo y mucho más responsable de que lo tiene actualmente. Debería. A ver, Aldo. Bueno, a mí me parece que el tema de los niní está en un juego de pinzas entre los cambios que la Argentina ha tenido en su estructura económica y que ha tenido en su estructura social. Digamos, ya no es la petroquímica, la siderurgia, la metalmecánica la que le dieran la formación de mano de obra y que absorben grandes contingentes como en el pasado. 2 de cada 10 argentinos producen todos los bienes materiales, industria y agro. Y la tendencia es a empequeñecerse, con lo cual 8 de cada 10 están en el mundo de los servicios. Pero esta nueva etapa demanda calificación y educación. Y quienes no logran esos niveles de calificación y educación no tienen la menor chance de ingresar al moderno sistema productivo. Esto por un lado. Por otro lado, una sociedad que se ha vuelto mucho más clasista, racista, xenófoba. Separación física de pobres y ricos, guetos de ricos, guetos de pobres, una actitud, yo diría, de hostilidad prácticamente entre sectores sociales. Y estas dos cosas, a mi juicio, crean un cóctel explosivo. ¿Por qué? Porque los chicos marginados, que no tienen la calificación suficiente para ingresar al mercado de trabajo, que además son discriminados, son urbanos, ven televisión, están expuestos a los medios de comunicación, están siendo sensualmente invitados cada día a consumir como consume todo el resto de los sectores sociales y no pueden. Con lo cual, digamos, con que un pequeño porcentaje decida tomarse en serio la invitación a consumir que le hace la sociedad, tenemos un problema gigantesco. Mire, hace
un mes estuve en Ciudad Juárez, en México. Ahí está en la frontera del Paso, uno de los lugares donde el narcotráfico ha causado la mayor cantidad de muertes y problemas. Los profesores de la universidad me decían, aquí los chicos no tienen trabajo. Cuando lo consiguen, 12 horas de trabajo mal pagos, vienen los narcos y les dicen, van a tener lo que quieran. Pueden tener dinero, joyas, lindas mujeres, autos, lo único van a correr algunos riesgos. Como que un pequeño porcentaje acepta, los más osados generalmente, tenemos un problema que no podemos resolver. Por cada uno que metemos en la cárcel surgen 2, por cada 2 que mueren surgen 4. Y yo creo que la incomprensión que tenemos de los orígenes o de los impactos de la desigualdad social en la estructura social son tan graves, porque al no haber conciencia no hay debate y por lo tanto no hay políticas para enfrentarlas, ¿no? Yo agregaría al punto que plantea Aldo, coincido plenamente, esta dimensión crítica de cómo está compuesto el universo de los ninis. De los 900.000 aproximadamente que tiene la Argentina, más del 70% son mujeres. Ese porcentaje enormemente está vinculado a que no está expulsado del sistema educativo, porque en general suelen ser madres adolescentes, que el sistema educativo no las recibe, no está armado el dispositivo educativo para eso, más allá de las normas formales, y por ende también tienen muchas dificultades de incorporarse al mercado laboral. Lo que yo agregaría en materia de déficit de política pública, Argentina no tiene una buena política pública de cuidado que le permita, por ejemplo, a esa población joven tener alternativas de cuidado de sus niños o a veces cuidado de los adultos mayores, que es otra tarea que suelen tener sobre todo las mujeres niní, para poder incorporarse o intentar incorporarse al mercado laboral. Dicho eso, está el problema estructural que plantea Aldo. Incorporarse al mercado laboral de la Argentina de hoy implica una serie de competencias y capacidades y habilidades que muy probablemente el universo, gran parte de ese universo de niní no lo tiene. Entonces, eso es un reto de mediano y largo plazo, es un reto que además, y esto quiero también importante remarcar, no solamente implica al Estado Nacional, sino también a los estados provinciales, porque la educación depende en gran medida de los sistemas educativos provinciales, y ahí me parece que hay una responsabilidad compartida donde el tema de los niní no puede ser afrontado solamente desde el Estado Nacional, sino de los 3 niveles de gobierno y con fuerte compromiso también, cada uno con sus responsabilidades, de los actores sociales como empresarios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, etc. Pero el Estado tiene una responsabilidad mayúscula en eso, ¿no? Por supuesto que sí. Sabemos que muchos empresarios se las discrimina a las mujeres directamente en el mercado laboral, porque ¿quién quiere tener una mujer que pide licencia porque va a ser madre o porque se le enferma un hijo o por lo que sea? Hay así que una discriminación con respecto a las mujeres, y sobre todo a las niñas, me imagino. Y por eso creo que es importante pensar este tema en una lógica mucho más integral de protección social. Argentina tuvo una matriz de protección social desde los años 30, los años 40 sobre todo, hasta hace bastante poco, donde el trabajo formal era el gran factor, como yo decía antes, de integración social. Eso se ha roto. Hoy hay un 35% de la población económicamente activa que está en la informalidad laboral, en la precarización laboral. Hay que pensar una nueva matriz de protección social para ese horizonte, donde la discusión tiene que ser mucho más integral. Por ejemplo, en CIPEC acabamos de hacer un estudio sobre el tema de licencias parentales, paternales y maternales. Y ahí queda muy claro la asimetría que hay, no solamente entre formales e informales, sino entre hombres y mujeres. Y ahí hay un reto de política pública que complementa al anterior, ¿no? Sí, y también de un compromiso, una conciencia y compromiso de parte de los empresarios, ¿no? De ayudar también en esta problemática. Y bueno, la escuela es fundamental. Sabemos que casi el 48% de los jóvenes no terminan el secundario. Ese es un tema muy preocupante. Cuando la escuela secundaria, bueno, sabemos que es obligatoria. Entonces, ¿cómo hacer para que los jóvenes vuelvan, retomen o también estén en la escuela? Ese es un punto, a mi juicio, central. Claro. Porque en el caso de las personas mayores y de los chicos, lo que nosotros tenemos como políticas masivas son transferencias de ingresos, transferencias monetarias. En el caso de los jóvenes, se necesita algo más que transferencias monetarias. Y yo diría que lo que se necesita es una política integrada donde la educación es solamente una parte. ¿Por qué? Y yo creo que la escuela, sobre todo la secundaria argentina, es bastante expulsiva. Con la cual pensar un gran programa educativo para los jóvenes solamente y aislado de otros aspectos, me parece que eso está condenado al fracaso. Yo creo que hay que pensar una política deportiva y una política cultural que efectivamente atraiga a los chicos junto con la política educativa que focalice en este sector. Y esto tiene que ser una política donde se necesita capacidad de gestión. Esto no solamente es transferir plata, aquí hay que hacer cosas y esto implica insumo, liderazgo, proyectos, seguimiento, evaluación y bueno, no son tantas
las instancias de gobierno local con esta capacidad de gestión, ni a nivel de los municipios ni a nivel de las provincias, con lo cual tenemos que hacer un gran trabajo también en la estructura del Estado, a mi juicio, ¿no? Por supuesto, que la escuela media seduzca a los jóvenes, ¿no? Sí, y una política muy activa donde además el joven que deja la escuela la deja no solamente por decisión propia, sino por un entorno familiar. Claro. Un buen antecedente en la Argentina incipiente, de pequeña escala todavía, es en Santa Fe el Vuelvo a Estudiar, que es una prioridad del gobernador, donde el Ministerio de Educación sale con el Ministerio de Desarrollo Social a buscar los alumnos que dejaron la escuela, que por estadísticas, por los sistemas de información aún precarios más o menos se conocen, y salen cuerpo a cuerpo a buscar a esos exalumnos que quieren volver a ser alumnos. El punto crítico es que definitivamente eso requiere una gran capacidad de gestión y requiere también a veces cambios en la cultura organizacional. Por ejemplo, escuelas que estén dispuestas en junio a recibir a los estudiantes que se habían ido y que deberían haber empezado en marzo. Es decir, requiere una capacidad de gestión, requiere una capacidad de innovación en la gestión pública que nuestros estados, nacional, provincial y municipal, suele carecer. Y este tema no se lo aborda con las recetas tradicionales, ni con el menú tradicional de una cosa por educación por un lado, otra cosa de trabajo por el otro, otra cosa de desarrollo social por el otro, sino que requiere un esfuerzo mucho más mancomunado, que lo que yo llamaría sería una política integral, no solamente de juventud, sino de adolescencia y juventud, porque el problema crítico ya empieza en la adolescencia, Claro. y ahí hay una franja etaria entre los 11 y los 15, los 16, que en general lo vemos porque se va de la escuela, pero tiene mucho más que ver con otras cuestiones como adicciones, como embarazo adolescente, como eventualmente incentivos al delito en algunos casos más particulares, etc. Aldo, a ver, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué pasa con esta sociedad? Porque hay gente brillante, gente capacitada, que sabe de los temas, sabe de las soluciones. Tampoco era un tema de dinero, porque en estos últimos años Argentina creció económicamente. El presupuesto social es interesante, no me acuerdo bien la cifra, pero es un presupuesto interesante. Aparentemente tuve economistas aquí y la oportunidad, digamos, del crecimiento económico va a seguir por muchos años, no a tasas tan altas, pero va a seguir. ¿Qué sucede? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Yo tengo, por un lado, un cierto optimismo. Sí. Por otro lado, lo que siento es un desafío. Somos en 386 países del mundo la economía número 20. Volumen de la economía argentina es la 20ª en un mundo de 187 países. Esto significa que somos top 10, prácticamente. Estamos en el 10% superior en cuanto al volumen de la economía. Ahora, miramos a otra serie de indicadores, usa Naciones Unidas, y ahí empezamos a tener un problema. En expectativa de vida somos el 53%, en años de educación somos el 48%, en desigualdad somos el 73%, en PISA somos el 50 y pico, ¿cierto? Con lo cual hay un desbalance entre la relevancia económica de la Argentina en el mundo y las perspectivas, porque es no solamente el agro y las capacidades que tiene el país de poder aumentar aún su producción y en un contexto que no parece que va a cambiar en el futuro, sino que además estamos sentados sobre un barril de petróleo. Claro. ¿No? Y esto significa que un país que tiene alimento y que tiene petróleo tiene unos instrumentos muy, muy importantes. Y la pregunta es si vamos a usar esto para continuar el despilfarro. Esto significa simple y lisamente de que vamos a utilizar estos recursos para generar las bases de un cambio que nos permita en algún momento no depender de uno o dos productos como ha sido la historia de la Argentina, sino en un perfil productivo inserto en el mundo más amplio. Digo, Argentina puede ser la clínica del mundo. Tenemos profesionales en abundancia, tenemos tecnología muy importante, tenemos precios muy buenos a los servicios médicos. Podríamos ser una especie de clínica del mundo con generación de miles y miles de puestos de trabajo. Necesitan calificación. Sí. Necesitamos turismo, necesita calificación. Y es en los servicios, en mi juicio, donde tenemos que apostar. Ahora, esto no se puede dar si no hay un debate en la sociedad. La sociedad no debate a largo plazo. Nuestro horizonte son las próximas elecciones, y como hay que ganar las próximas elecciones, no podemos ver un año más arriba. Y por lo tanto, me parece que ha llegado el momento que la Argentina, si va a ir adelante y tiene todas las condiciones para hacerlo, se ponga las pilas y empiece a discutir una estrategia de desarrollo económico. Se deje de discutir de macroeconomía, porque todos somos macroeconomistas en este país, y empiece a discutir estrategia de inserción internacional. Y ahí pueden haber unos cambios que pueden ser muy positivos. Hay que lograrlo y eso no es fácil.
Un punto crítico que yo complementaría lo de Aldo es qué actores sociales, económicos y políticos están dispuestos a invertir parte de su capital político en favor de una política pública a largo plazo con los jóvenes. Porque para algunos temas más sectoriales los intereses concretos, específicos, se movilizan. No está claro que los niveles de representatividad que tengan los jóvenes hoy en los partidos políticos, que además están muy devaluados, en las organizaciones sociales, como se suele decir ahora, que no es una palabra muy bonita, empoderen realmente para poder ser actores protagónicos. Porque, vamos a ser muy sinceros, la agenda estratégica de incorporar la preocupación por los niní en un alto nivel de prioridad presupuestaria y política compite con otros temas. Y el punto crítico es quiénes son los que están en condiciones, no solamente el mundo del saber, sino el mundo de la política, el mundo de los empresarios, de los sindicatos, de los propios jóvenes, por supuesto. De los medios de comunicación. De los medios de comunicación, para poner en ese lugar protagónico que le dé más incentivos a la clase política a invertir parte de su recurso, que siempre es escaso y que siempre es de corto plazo, en favor de algo que es intertemporal. Nadie gana elecciones hoy con una buena política pública de juventud, porque los efectos no van a ser inmediatos de acá a 4 años, sino que probablemente sean intergeneracionales. Y ese es un problema de incentivos que hay que reconocer y es parte del problema, pero también parte de la oportunidad que tiene la Argentina hoy de cómo enfrentar esto, no solamente en términos de la retórica, sino en términos de la política realmente existente. Y como estamos hablando de esta oportunidad de la Argentina, ¿y cómo ven a los candidatos? No vamos a hablar específicamente de cada candidato, pero ¿cómo los ven con respecto a todos estos temas, digamos, de pensar en políticas públicas? Yo, perdón, Aldo, para dar simplemente complemento al argumento que venía desarrollando, creo que falta una clase política dispuesta a pensar en largo plazo, en serio. La retórica todos piensan en largo plazo, pero en serio significa planificar a largo plazo, tomar decisiones de política pública que implica priorizar ciertos temas y no priorizar otros, invertir en recurso técnico y de gestión, que en general los recursos de inversión en gestión técnica no tienen réditos políticos porque son muy invisibles, son más oscuros, pero son los que hacen posible que una política pública se pueda llevar a la práctica. Ahí es donde me parece que está fallando la clase política, pero la clase política, mi argumento es, no lo va a hacer si no hay una presión social y de los grupos de interés porque la clase política ponga esto en la agenda prioritaria. Sí, a ver, ¿por qué algunos otros países lo hacen y nos vamos a ir a nuestros países vecinos? Por ejemplo, yo hablo de Brasil, que algunos están de acuerdo, otros no tanto, pero digamos que pusieron el tema de la pobreza como tema importante a resolver. Aldo. No, el problema de la pobreza no es probablemente como está definida la pobreza en Argentina y en el mundo el gran problema. De hecho, con la asignación universal prácticamente la indigencia se ha superado en la Argentina. No la pobreza, porque se necesita más dinero para salir de la pobreza. Pero el límite es muy bajo, es decir, una familia tipo 3.000 pesos por mes, debajo de eso es pobre. 3.000 pesos por mes, una familia tipo tiene dificultades para vivir dignamente. Yo comparto lo de Fabián, aquí me parece que hay un problema de actores políticos y creo de actores sociales, es decir, efectivamente la clase política necesita tener un horizonte más largo plazo, pero esto es muy difícil en un vacío, digamos, porque los políticos en realidad surgen de una sociedad, no surgen de un repollo, surgen de la sociedad que los alumbró. Y esta es una sociedad donde hay problemas para el largo plazo en varios sectores, ¿no? Es decir, yo creo que los empresarios argentinos deben ser los empresarios en el mundo con menos idea de qué hacer en su propio país. No les he escuchado una sola idea en términos de qué hacer con los niní, por ejemplo, en términos de seguridad, en temas de los problemas relevantes que tiene la sociedad, en temas de salud. Lo mismo pasa con los sindicatos. Lo mismo pasa con los intelectuales, con nosotros, donde el debate es muy, muy pequeño. Salvo el Plan Fénix de la Universidad de Buenos Aires, en general la capacidad de una forma de proponer, diagnosticar y proponer es muy, muy escasa. CIPEC es una gran excepción, uno de los pocos lugares con mucha gente capacitada pensando varios temas de la Argentina, y se necesitan, yo diría, varios CIPEC en la Argentina trabajando, ¿no? Bueno, nos quedan 2 minutos de programa. Como les dije, estábamos hablando de un futuro posible. Esperemos que 2014 sea un mejor año. Yo creo que el tema de los niní va a estar, digamos que va a estar, no te digo en boca de todos, pero creo que los medios lo van a ir tomando. Es el tema interesante, sobre todo también porque explotó el tema del narcotráfico. Y bueno, ojalá que no sea solo en policiales que aparezcan los niños. Tal cual, sí, tal cual.
que vayan al lo profundo, ¿no?, de la cuestión. Eso es lo esperable de este año. ¿Y ustedes qué quieren desear para también 2014? En los términos más profesionales, definitivamente que la agenda social cobre un protagonismo relevante. No solamente por interés personal de que trabajo estos temas, sino porque parece que la Argentina lo necesita de cara a una oportunidad importante como son siempre los cambios de mandato presidencial, y me parece que el 2014 es un año de debate mucho más profundo, de incorporar voces estratégicas en esa discusión. Ojalá que se dé. Ojalá que sí, Aldo. Más libertad, más igualdad, más democracia. Bueno, muchísimas gracias. Los invito, por supuesto, a brindar. Cuando se apague la cámara vamos a brindar todos por este año entonces que se va y el que se inicia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero como siempre el martes que viene. Pasó rápido.